Hoy nos toca hablar de un texto que lleva en sí un concepto que no es nada simple, pero bueno, intentaré decirlo de manera que todos podáis entender sin ser demasiado superficial, ¿no? Pero antes, solo poniendo en contexto, vamos a recordar qué pasó, ¿no? Pedro y Juan fueron más o menos sobre las 3 de la tarde al templo para orar. Llegando al templo, a la puerta, había un hombre pidiendo limosna, un hombre cojo, y luego vimos la información, ¿no?, que nos vino después, que era un hombre que tenía ya sus 40 años y que desde su nacimiento era cojo. ¿Qué sucedió? Le pidió limosna y Pedro le dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y este hombre fue sanado, fue un milagro, y empezó a saltar y empezó a alabar a Dios, pero allí cerquita de Pedro y de Juan, no les dejó, quedó ahí. Y claro, al ver el alboroto, y yo no sé tú, pero yo, si voy cada año a un templo y veo una persona pidiendo limosna y de repente llego y esta persona está saltando, yo me quedo para ver qué ha pasado aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Y así fue, la gente empezó a amontonarse y a estar alrededor de ellos, y Pedro dijo: buena oportunidad para ser testigo de Cristo, ¿no? Y entonces empezó a hablar y empezó a decir que este hombre fue sanado por el poder que hay en Cristo Jesús, ¿no? Las palabras de Pedro fueron: sea notorio a todo el pueblo y a vosotros, ¿no?, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre, en vuestra presencia está sano. Tremendo, ¿no? O aprovechó la oportunidad para decir: no miréis a mí, sino que miréis a Cristo. Allí estábamos, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? Los líderes religiosos de la época vieron todo lo que estaba sucediendo, vieron que Pedro estaba hablando a la gente, entonces lo agarraron, lo prendieron, ¿no?, junto con Juan, los metieron en la cárcel toda la noche, y luego al día siguiente empezaron a decir: ¿quién os dio autoridad para estar aquí hablando de esto? No queremos que habléis más de esto, ¿no? Y la respuesta de Pedro fue tremenda a ellos, ¿no? Y incluso ellos dijeron: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esto enojó muchísimo a nuestros líderes, que ellos estuviesen hablando de Cristo, de la resurrección de Cristo, y que solo hay salvación en Cristo. Entonces les intimidaron que no siguiesen hablando ni de Cristo ni de su resurrección, pero no les podían mantener presos. ¿Por qué? Porque el milagro fue tan grandioso, estaba tan evidente delante del pueblo que Dios había hecho un milagro, que no podía mantenerles presos. Entonces los liberaron. Y allí estamos en este momento de la historia, ¿no? Y hemos visto el contraste enorme que hubo entre los religiosos y los discípulos de Cristo, ¿no? Entre aquellos que eran personas como que estaban siendo hipócritas porque obligaban a la gente a tener una clase de vida que ellos mismos no la tenían, incluso condenaban a gente que estaban viviendo con ellos, pero ellos no habían sido pillados en pecado, entonces lo tenían como ahí: yo apunto al otro porque así nadie me mira a mí, ¿no? Y el contraste de personas que vivían de esta manera y los discípulos de Cristo que estaban viviendo de manera auténtica. Tanto que ellos dijeron: no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Es decir, esto tiene que ver con nuestra vida. No podemos dejar de decirlo, porque tiene que ver con lo que somos ahora, ¿no? Y bueno, vemos unos que preferían la gloria del pueblo, ser alabado por el pueblo, y otros que estaban buscando la gloria de Cristo y glorificar a Cristo. Qué tremendo contraste vimos la semana pasada. Y llegamos en el punto hoy donde les van a poner en libertad y vamos a ver qué sucederá, ¿no? Pero antes de leer la palabra vamos a orar, ¿sí?
Padre, te damos gracias, Señor, por poder exponernos una vez más a tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos acceso a tu palabra. Sabemos que hay lugares hoy día, Señor, en el mundo que las personas no pueden tener tu palabra. Incluso hacen contrabando, trafican, ¿no? Como si fuese algo malo llevar tu palabra, y la llevan como trocitos, como hojas de tu palabra, Señor, para que pueda llegar a las manos, pueda esconderse y puedan llegar a las manos de tu iglesia que vive allí, Señor, de hijos tuyos que hay allí en estos países. Y nosotros aquí, Señor, tenemos acceso a tantísimas versiones. Y, Señor, te damos gracias por la revelación que nos dejaste en las Sagradas Escrituras. Y lo que pedimos ahora, Señor, en temor, sabiendo, Señor, que tu palabra no es un cuento de hadas, sino que es la verdad, Señor, absoluta. Pedimos, Señor, quebranta nuestro corazón. Danos un corazón, Señor, como una tierra buena que recibe la semilla de tu palabra y que da frutos. Y esto solo tu Espíritu puede hacer en nosotros, Señor. Y pedimos que lo hagas en esta mañana. Habla nuestro corazón, Señor. Abre nuestros ojos para que podamos verte. Abre nuestros ojos para que podamos ver la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Déjanos ver un poco más, Señor, la amplitud, la anchura, la altura, la profundidad del amor de Cristo. En el nombre de Jesucristo pedimos en esta mañana, Señor. Amén. Amén. Hoy vamos a empezar entonces en Hechos capítulo 4 a partir del versículo 23. Y vamos del 23 al 31. Hechos 4, 23 dice así: Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y el 31 dice: Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Tremendo, ¿verdad? Antes de enfocarnos en qué es lo que ellos hicieron, ¿no? Vamos a pensar en unos instantes qué fue lo que ellos no hicieron. Que es siempre importante pensar en esto. Y para pensar en esto, te invito a que te imagines, ¿no? Imagines que llegas al culto, ¿no? Y si alguien me está escuchando desde otra iglesia, ¿no? Que llegas al culto en tu iglesia y ves que la gente está alterada, ves que la gente está un poco tumultuada, no está como de cada día, ¿no? Y hay una tensión en el ambiente. Luego te enteras que 2 líderes de la iglesia estuvieron toda la noche en la cárcel. Y la gente está hablando, todos están hablando de ello y esperando a que lleguen para poder hablar con ellos. Entonces, ellos llegan y dicen cómo Dios sanó de manera sobrenatural al paralítico, no, al cojo. Y luego estuvieron compartiendo el evangelio allí entre la gente. Y luego vinieron los líderes, los prendieron. Comparten, ¿no? Toda la historia, cómo sucedió. Cómo los amenazaron, cómo los intimidaron. Y les dijeron que deberían dejar de testificar y dejar de hablar de Cristo. Porque si no, la cosa se pondría fea. No sé si ya te pasó a ti, si ya estuviste delante de una autoridad que usurpó su autoridad para intentar manipularte con amenazas.
Yo ya he pasado por esto. No es una situación fácil de estar. Y justo les dijeron que dejasen de hablar de Cristo y su resurrección. Curioso, ¿no? Ahora imagínate que en este momento en tu iglesia, después de escuchar lo que ellos pasaron, lo que les dijeron a los líderes de tu iglesia, algún hermano dice, convoquemos una asamblea porque este tema es muy importante, es muy necesario que podamos decidir cómo vamos a actuar como iglesia, ¿no? Y la gente dice, vale, hagamos una asamblea extraordinaria, ¿no? Para hablar de este tema porque es necesario. Ahora, ¿cómo reaccionarías tú delante de tener esta información? De enterarte que yo había pasado toda la noche en la cárcel y llegando con estas amenazas de gente de aquí. O de tu iglesia, ¿no? De donde tú te congregas. ¿Cómo crees que la gente en general reaccionaría? Yo he estado pensando en ello y he estado recordando de cosas que yo viví también y que otros pastores pudieron vivir y testificar, de reacción de personas que se dicen creyentes, incluso líderes, tuvieron en momentos de peligro, en momentos de adversidad. Unos exigirían que se tomase una decisión de iglesia y que todos tuviesen que seguir lo que se decida aquí. Otros o unos dirían, dejemos pasar algunos días, esto ya que se baje los humos, que ya se tranquilice la cosa, luego volvemos a compartir. No, hermanos, lo que pasa es que estos hermanos que estuvieron compartiendo son muy imprudentes. Nosotros ya les decimos que no hay que hablar así de manera tan abierta del evangelio, el pecado y las cosas así en cualquier lugar. No, hay que ser más prudentes, pero estos hermanos son desbocados y mira lo que pasó, ¿no? Algunos dirían, ojo hermanos, ojo, que la palabra nos manda ser mansos pero astutos. Entonces vamos a actuar de manera astuta. Vamos a mirar cómo vamos a hacer. Astutos como la serpiente. Otro diría, no, hermanos, tenemos que ser prudentes. Mejor hagamos nuestras reuniones en privado, dejemos de compartir en las redes, porque la cosa no pinta bien, entonces mejor hagamos las cosas aquí en privado, porque así estaremos bien. Otros no dirían nada porque, total, esto no les pasó a ellos, les pasó a los hermanos que estuvieron allí compartiendo. Entonces, como no me toca a mí, me da igual, ¿no? Entonces, otros se quedarían callados pensando, no me corresponde, no me pasó a mí, ¿no? Como si fuese algo desconectado de ellos. Algunos dirían, debemos hablar con el amigo de Fausto, ¿no? Porque trabaja en el gobierno. Y a ver si nos echa un cable y nos ayuda, ¿no? Y Fausto dirá, ¿qué amigo mío trabaja en el gobierno, ¿no? Solo por decir un nombre, ¿no? Y hay mucha gente que hace esto. Cuando la iglesia sufre alguna adversidad, ya se busca una persona que tenga algún contacto en el ayuntamiento, en el gobierno, a ver si echa un cable a la iglesia, a ver si hace una manera de lidiar el problema. Otros seguramente dirían, oye, lo que ha pasado es una advertencia de parte de Dios. Entonces estad atentos para que no seáis presos. Tengan cuidado, no debemos tentar al Señor. Entonces si ves que está en un momento de que puede ser una tentación al Señor, de que Él tendrá que cuidarte porque estás predicando en un lugar que no deberías. Fijaros, ¿no? Y hago un paréntesis aquí, ¿no? Que en momentos de adversidad, no sé si te has dado cuenta, pero todos nos volvemos súper teólogos y sabemos aplicar la Biblia de manera, pero tan equivocada. Usamos los textos bíblicos, todos los que ven en la cabeza, pero de manera todo desconectado de los contextos, incluso del contexto que uno está viviendo. Y esto es terrible. Ahora otros dirían, hermanos, hablemos con los abogados de la iglesia. Porque uno nunca se sabe. Hay que cubrirse las espaldas delante de la ley. Y así podría seguir con un montón de frases que
la gente dice en momentos de adversidad y de dificultad. Ahora, ¿qué hicieron nuestros hermanos? ¿Qué hicieron esos hermanos? Dice, ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron. ¿Qué significa esto? Alzar la voz a Dios y decir. Oraron. Así tan simple. Podrían haber hecho tantas cosas, ¿no? Podrían haber hecho el concilio de los discípulos de los apóstoles de Cristo, ¿no? Oraron. Algo tan simple como esto. Ahora, ¿qué fue lo que oraron? Señor, cambia las leyes de aquí, no cambia a estos líderes, que cambien las leyes de ellos. Fue esto que oraron. Para que podamos predicar y dejen de importunarnos. ¿Será que fue eso que predicaron? ¿No? Hemos visto que no, ¿verdad? Haz que dejen de perseguir a tu iglesia, Señor. Tampoco, ¿verdad? O si no, dijeron, Señor, ¿por qué a mí? ¿Qué te he hecho yo, Señor? Tanta gente hay en el mundo y justo yo he ido a la cárcel. Justo yo he estado allí. Tú no me amas, Señor. ¿Por qué justo a mí me pasa eso? Tampoco fue esta su oración, ¿verdad? Las primeras palabras de la oración de estos hermanos fue, soberano Señor. Soberano Señor. ¿Qué significa que Dios es soberano? A veces pasamos tan rápido en la lectura de la Biblia que no nos enfocamos, que no entendemos o no nos damos cuenta, ¿no? Que no entendemos algunos conceptos que la Biblia trae. ¿Qué significa soberano? Señor lo tenemos un poquito más claro, ¿no? Señor es aquel que es dueño, aquel que es el amo, ¿no? Aquel que tiene a otro como su propiedad. Yo soy, ¿no? Si Cristo es mi Señor, Él es mi dueño, yo soy suyo, es el que manda y yo el que obedece. Pero soberano, ¿qué significa? Que Dios sea soberano. Algunos hermanos no tienen ni idea. De entre muchísimas definiciones que hay para la soberanía de Dios, yo he resumido, ¿no? En que Dios sea soberano quiere decir que Dios tiene autoridad absoluta, control supremo y poder ilimitado sobre toda su creación. Habla del poder de Dios, el derecho que Dios tiene y la autoridad que Él tiene sobre su creación, porque Él la creó, porque Él dio vida. Él tiene poder, derecho, autoridad para hacer todo cuanto desea con su creación. Salmos 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ahora, claro, uno lee este versículo así rápido y puede tener la sensación de que esta pregunta, ¿qué haces?, significa que una persona está cuestionando a Dios qué es lo que Él hace y dice, no, pero sí que hay gente que hace esto, ¿eh? Sí que hay gente que dice, yo mismo en mi vida, yo digo, Señor, ¿qué haces? ¿Por qué permites esto? Entonces, el significado de esta pregunta no es una persona que está cuestionando a Dios, que no lo deberíamos hacer, ¿verdad? Porque Dios sabe lo que hace. Pero la gente lo hace, porque no lo entiende. Nosotros muchas veces no lo entendemos, entonces cuestionamos. Pero esta pregunta no simboliza un cuestionamiento, sino simboliza como si alguien requiriese de Dios una explicación, en el sentido de que Dios tuviese que rendir cuentas a una persona, o a alguien, o a algún ser, ¿no? Entonces, en este significado que está este texto, que dice, no hay quien le detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Es decir, no hay nadie que pueda parar a Dios y decirle, oye, no te he dado permiso para hacer esto, ¿qué haces? ¿Entendéis?
No hay nadie que pueda parar a Dios, nada que Dios tenga que rendir cuentas, porque Él es Dios, es el creador. Todos nosotros somos dependientes. Dependemos de Dios para existir. Él es el que nos da la vida. Pero Dios no depende de absolutamente nadie. Él es autosuficiente. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, ahora tenemos el peligro, ¿no? O corremos el peligro de enfocarnos solo en las diferencias que hay en el entendimiento de la soberanía y cómo ella se aplica en nuestras vidas. Y a algunos incluso les gusta coger una hoja y dibujar una línea y poner la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre, hasta dónde va uno, hasta dónde va el otro, ¿no? Y están mucho tiempo allí discutiendo sobre esto. Pero no quiero entrar en estos detalles, sino que entender y hablar de algo que es evidente para todos nosotros, que es Dios es soberano, Él tiene autoridad sobre su creación, Él hace lo que quiere, nadie le detiene, como hemos leído, pero también muestra en su palabra que Él dio responsabilidad al hombre. Él nos dio responsabilidades a nosotros. Y Él es tan grande que dentro de nuestra responsabilidad, Él sigue haciendo su voluntad. Esto es grandísimo, ¿no? Ahora, como es un tema muy extenso, lo que yo os invito a hacer es que en esta predicación nos enfoquemos en lo que todos los cristianos, ¿no?, evangélicos deberíamos estar de acuerdo, en que Dios es soberano, es decir, Él tiene poder, autoridad, Él tiene plena autoridad sobre su creación. De manera que o Él está actuando de manera activa o está permitiendo que cosas pasen y de esta manera Él está haciendo con que la historia concluya, que la historia siga el rumbo que Él quiere. Porque si no sería imposible que Él lo hiciese, ¿no? Si Él no tuviese este dominio y autoridad sobre su creación. Sería imposible que Él pudiese prometer cosas en la palabra y luego decir que las cumpliría, porque si su cumplimiento, Él no tuviese autoridad sobre todo, Él no podría garantizar que se cumplirían sus promesas, ¿no? Entonces nosotros podemos aferrarnos a las promesas del Señor y estar seguros de que Él las cumplirá porque Él tiene autoridad sobre todo. Podemos incluso estar seguros sobre la venida de Cristo, sobre el futuro, sobre estar ya por fin en la presencia de Dios en los cielos, porque Él tiene autoridad y gobierno sobre su creación. Porque Dios no habla del final de los tiempos simplemente como alguien lo pudo ver como en una película. Él es autor y Él es aquel que gobierna para que el fin sea tal como Él está diciendo, ¿no? Porque si no, ¿cómo sucedería todo lo que Él dice que sucederá? En el sentido de que, ¿cómo podría garantizar que las cosas serían tal como Él dice, ¿no? Así es nuestro Dios, así de grande es nuestro Dios. Y esto básicamente significa, ¿no?, que Dios es soberano. Vamos a ver entonces cómo reacciona una iglesia que cree en la soberanía de Dios. Cómo vive, cómo es el ambiente de una iglesia que cree de verdad que su Dios es soberano. ¿Cuáles son las implicaciones que hay en la vida diaria de esa iglesia? Y la primera que quería ver con vosotros es que una iglesia que cree que su Dios es soberano, ora con confianza. Si una persona o un creyente no cree que Dios es soberano, no cree que Dios gobierna sobre todo, se acercará al Señor en oración, pero con poca confianza. Porque total, creerá que Dios se queda atado a alguna cosa que Dios no lo puede hacer. Ahora, si Él es soberano, Él lo puede hacer todo lo que Él quiera, todo lo que Él desee. La cuestión es si está dentro de sus propósitos o no. Ahora, cuando nosotros creemos que Él es soberano,
oramos con confianza. Y la oración que yo creo que demuestra mayor confianza y ejemplo para nosotros es la oración de Cristo Jesús antes de ser entregado, cuando Él estaba sudando gotas de sangre, ¿no? Y que Él dijo, Padre, yo sé que para ti todo es posible. Entonces, yo te pido que me pases de mí esta copa amarga, pero sobre todas las cosas, que se haga tu voluntad. Y sabe que hay algunos hermanos que si te escuchan orar así sobre algún problema, alguna dificultad, alguna diversidad que estás pasando, van a decir, no hermanos, no puede decir este final que se haga su voluntad, porque claro que es su voluntad que tú te sanes, claro que es su voluntad que tú... Pero a ver, no estamos hablando de la voluntad de Dios que a Él le gustaría que te pasase algo bueno. Estamos hablando del propósito, la voluntad activa de Dios que actúa obrando en nuestras vidas. Es que a veces no entendemos los planes de Dios y pensamos que los planes de Dios es que todo sea hecho tal como a nosotros nos gustaría que saliese, ¿verdad? Pero no es así, porque nosotros no tenemos el cuadro entero, nosotros tenemos el trocito de hoy que estamos viviendo, el mañana no lo sabemos. Entonces, una iglesia que ora con confianza, ella entiende que esta oración de Cristo es una oración de un corazón que confía total y plenamente en la soberanía de su Dios. Porque si yo confío en mi Dios, yo le puedo decir, Señor, esto me está doliendo un montón. Es muy duro lo que estoy pasando, Señor. Yo sé que tú tienes poder para hacer todo. Entonces, si es posible dentro de tu plan eterno, dentro de tu propósito en mi vida, que me pases de esta copa, que me libres de ella, hazlo, Señor. Pero sobre todas las cosas, haz tu voluntad. Porque yo confío tanto que tú eres soberano y gobiernas sobre mi vida, que incluso dentro de la adversidad, incluso dentro de este dolor, yo sé que me estás cuidando. Entonces, cuando oramos así, como Cristo oró, nos determina que es falta de fe o que nosotros no creemos que Dios pueda hacerlo. Porque hay algunos que dicen, no, es que la persona quiere decir esto porque no cree de verdad que Dios puede hacer. Entonces busca una salida por si Dios no lo hace y dice, es que no era de su voluntad. Pero no es esto, no es esto lo que Dios espera de nosotros. Porque ¿os imagináis Cristo no teniendo fe, ¿no?, en Dios Padre? Cristo no tenía fe, estaba ahí dudando a ver si Dios podía hacer o no, ¿no? Una iglesia que cree que su Dios es soberano, ora con confianza. Y fijaros en la oración de estos hermanos, versículo 24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Fijaros lo que empiezan a decir. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos están citando algunos versículos de la Biblia. Algunos están en Éxodo, otros en Salmo. Ahora, reconocieron en primer lugar que Dios es creador de todo. Es decir, todo depende de Él, como he dicho antes. Tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora, el versículo 25, ellos demuestran un entendimiento que una iglesia que cree en la soberanía de Dios debería de tener. Que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando tú lees que algún hombre escribió algo, cuando tú lees que algún hombre hizo un salmo, que no te confundas, que no nos confundamos pensando, fue un hombre que hizo y es igual que si yo hago hoy algo. No es igual, porque aquí la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios para ser fundamento para nosotros. Sí, tú puedes ser inspirado por el Espíritu Santo de Dios, sí, pero esto no puede ser comparado a la palabra de Dios. Es decir, mira, el salmo que yo hice hoy tiene el mismo peso que los salmos que hay en la palabra, porque si no nos perderíamos aquí. Hay solo un fundamento, las Sagradas Escrituras, que el Señor ya nos dejó, son nuestro fundamento. Y ellos entendieron esto, mira, que por boca de David, tu siervo, dijiste.
Ellos tenían tan claro que fue Dios escribiendo la palabra que dijeron, por boca de tu siervo David dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Está en Salmos 2. Y luego sigue el 27 diciendo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hermanos, qué oración más confiante en un Dios soberano. Diciendo, oye, ¿hablaste por boca de David que tu Cristo sería perseguido, que se levantarían en contra de él? Y mira, así sucedió. Y no solo sucedió porque dijiste que iba a pasar, sino que gobierna sobre todas las cosas de tal manera que esto era un decreto que habías hecho, habías determinado, ¿no? Dice, tu consejo y tu mano habían antes determinado que sucediera. Como en algunos versículos dice que antes de la fundación del mundo, el Señor ya había predestinado que daría salvación en Cristo Jesús. Vamos a leer este versículo más adelante. Pero fijaros la confianza que ellos tenían que Dios es soberano y gobierna sobre todo. Hablaste por medio de David, así sucedió, pero todo esto es porque tú ya tenías un plan, Dios. No se escapó de tu gobierno, no se escapó de tu plan. Qué tremendo. Ahora, ¿cómo serían oraciones sin confianza aquí? Serían decir, Señor, ten misericordia de mí, destruye a estos mis enemigos. ¿No? Ahora, ¿por qué yo digo esto? Porque una persona puede orar esto con un pensamiento equivocado, pensando que la misericordia de Dios se demuestra solo si destruye a los enemigos. Si los enemigos siguen o la adversidad sigue, es como si no fuese una expresión de la misericordia de Dios. Pero no es así, porque Dios puede estar demostrando misericordia haciendo con que permanezcan los enemigos, haciendo con que permanezca el dolor. Si nos acordamos del apóstol Pablo, que oró pidiendo, Señor, quítame este espino en la carne, ¿no? Esta espina que aquí me atormenta. Y el Señor le dijo, ¿qué? Te basta con mi gracia. Y no le quitó, ¿eh? Y luego le explicó, mira, tú tienes esto porque lo que te voy a entregar es tan grandioso que si no te dejo esto, te vas a enorgullecer y no vas a tener tu corazón quebrantado. Entonces mejor tranquilízate, ¿no? Quédate con esto porque es lo que tiene, es lo que hay. Porque Dios conocía el corazón de Pablo y sabía que él necesitaba vivir con aquello que le molestaba, pero le hacía tener un corazón humillado delante del Señor. Qué tremendo, ¿no? Y que muestra de tanta misericordia y amor sobre la vida del apóstol Pablo, para que él pudiese estar cerca de la presencia de Dios. Y qué mejor regalo es este de poder estar cerca de nuestro Dios. Muchas veces, hermanos, pedimos que el Señor nos libre de situaciones y pensamos que su amor solo es demostrado a nosotros si Él nos libra de ellas. Pero ¿y si no nos libra? ¿Significa entonces que no nos ama? No, el problema es que nosotros conectamos el amor de Dios a que se hagan las cosas como a nosotros nos gustaría. Pero aún pasando por el valle, ¿no? Aún, como dice la palabra, pasando por las aguas, no nos ahogaremos. Aún pasando por el fuego, no nos quemaremos. Esa es su promesa a su pueblo. Una iglesia que cree que su Dios es soberano, ora con confianza. El segundo punto, una iglesia que cree que su Dios es soberano, es humilde y obediente. Ahora, ¿por qué puede ser humilde y obediente? Porque cree en la providencia de Dios sobre todas las cosas. Cree que Dios tiene un plan. El versículo 29, ¿cuál fue su respuesta? Ellos dijeron, y ahora, Señor, mira sus amenazas y destrúyelos todos, ¿no?
quémalos con fuego. Ya hay cristianos que oran así, ¿eh? Quémales con fuego, que ardan en el infierno. Mira cuánto amor, ¿no? La oración de esta iglesia que cree en la soberanía de Dios está diciendo, Señor, mira sus amenazas. Es decir, Señor, ten en cuenta lo que estamos pasando. Pero dice, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Qué tremendo, ¿no? Dice, Señor, nos amenazaron de llevarnos a la cárcel. Sabemos que mataron a Cristo. Sabemos que no estamos jugando aquí, no es un juego. Es nuestra vida que estamos en peligro. Pero Señor, mira esas amenazas, tenlos en cuenta. Pero Señor, a nosotros, danos valor. Danos valor para seguir haciendo lo que Cristo dijo que deberíamos de hacer. Ser testigos de Él hasta lo último de la tierra. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Qué confianza, qué seguridad en la soberanía de Dios. En tercer punto, una iglesia que cree que su Dios es soberano, reconoce que depende del Espíritu Santo de Dios. El versículo 30 dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Cristo prometió y dijo, a los que creen, las señales los seguirán. Entonces, vemos aquí que ellos no tienen dudas que si Dios haría milagros o no los haría. Ellos no están pidiendo, Señor, haz esto si quieres. Él dice, no, mientras nosotros estamos teniendo valor para predicar el Evangelio, mientras estamos teniendo denuedo para testificar de Cristo, su ungido que fue perseguido, crucificado, murió y resucitó, extiende tu mano, Señor. Mientras estamos haciendo esto, estamos seguros de que extenderás tu mano para que se hagan sanidades, prodigios, milagros. Tremendo, ¿no? Reconoce una iglesia que cree en la soberanía de Dios. Reconoce que mientras camina en fe, siendo responsable en lo que le toca, que el Señor ya hará lo suyo. El Señor cumplirá lo que le corresponde a Él. Porque el Señor no te demandará a ti lo que le toca a Él hacer. Pero lo que le corresponde a Él, Él lo hará. Esta debería de ser nuestra confianza y esta es la confianza de esta iglesia que cree en un Dios que es soberano. Dice, Señor, pero lo que nos corresponde es predicar con denuedo. Y mientras lo hacemos, extiendes tu mano. Obra, haz tu obra, Señor, porque dependemos de que lo hagas. Esto no podemos hacer nosotros. Es tu obra, es la obra de tu Espíritu. Obrando en los corazones, convenciendo del pecado, ¿no? Trayendo restauración, liberación, ¿no? Personas que están años presas y atadas a las drogas, a una vida totalmente promiscua. Esta es tu obra, Señor. Nosotros no podemos hacerlo, pero tú sí. Entonces, mientras nosotros actuamos con valor, estamos poniendo nuestra vida en peligro. Pero aún así, Señor, danos valor para hacerlo y haz lo que te corresponde a ti. Haz lo sobrenatural, porque nosotros esto no lo podemos hacer. Qué tremendo, ¿no? Es reconocer que dependemos de que el Espíritu Santo de Dios esté obrando mientras nosotros estemos proclamando la palabra. ¿Sabes? Cuando cada viernes oramos por un amigo que no es creyente. Y no oramos porque pensamos que así vamos a estar excluidos de nuestra responsabilidad de compartir el Evangelio, sino que oramos reconociendo nuestra dependencia de que la palabra tiene que ser seguida del poder del Espíritu Santo de Dios, obrando en el corazón de aquel que escucha para convencerle del pecado, para que pueda ver, para que sus ojos sean abiertos.
Mientras yo hago lo mío, Señor, lo que me corresponde, confío en que tú harás lo que para mí es imposible. Y no solo confío, necesito que lo hagas, porque yo no lo puedo hacer. Y confío en que lo harás porque esta es tu promesa. Qué tremendo, ¿no? Una iglesia que cree que Dios es soberano es una iglesia que reconoce esta dependencia de Dios. Aunque Él nos mandó a hacer cosas, en todas las cosas que Él nos mandó a hacer, dependemos de su gracia y su guía para que podamos hacerlas. Cristo mismo dijo, ¿no? Sin mí, nada podéis hacer. En cuarto lugar, una iglesia que cree que su Dios es soberano. Es una iglesia que recibe poder para cumplir su misión. ¿Qué pasó con ellos? El versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hay algunos que toman este texto y buscan hacer de esto una doctrina y dicen, vamos a estar aquí orando hasta que tiemble. Si no tiembles porque Dios no hizo nada. Pero no es esto lo que dice la palabra. No hay ningún lugar que nos dice que tengamos que nosotros prever qué es lo que Dios hará y estar esperando que lo haga. Sino que esto fue lo que el Señor manifestó aquí. Ahora, ¿qué podemos aprender tú y yo de esto? Que la iglesia recibe poder. La iglesia que cree en la soberanía de Dios confía en que recibirá poder de Dios necesario para cumplir la misión que Cristo la dio. Entonces, esto significa que Dios marcará tu vida, Dios marcará a esta iglesia, nos marcará con circunstancias, con situaciones que nos llenarán el corazón de fe, que nos llenarán el corazón de confianza en el Señor, que nos abrirán los ojos para que podamos ver de verdad este Dios que es soberano y creer de verdad que Él hará su parte y que esto nos lleve a actuar igual que pasó con ellos. Porque Cristo mismo dijo, ¿no? Recibiréis poder y seréis mis testigos. Es una promesa de Cristo, entonces Él lo hará y Él lo hace. Ahora, no significa que va a temblar y si no temblar el templo significa que Dios no te dio poder. Puede ser que algún día Dios haga temblar en algún lugar. Él es soberano sobre su creación. Puede ser que Él haga, no sé, que todos no podamos sostenernos de pie porque viene una presencia tan intensa que no podamos quedarnos de pie. Esto está en la Biblia, pasó muchas veces incluso en el Antiguo Testamento. Ahora, que nosotros forcemos la situación para decir, si Dios no hizo esto, es porque no ha derramado su poder, ya estamos intentando poner a Dios dentro de una cajita y decir, Dios solo hace esto porque yo creo que solo tiene que hacer así, como lo digo yo, ¿no? Entonces, nuestro problema como iglesia es que intentamos encerrar a Dios y creer que Dios solo hace de la manera que creemos que Él lo hace. Pero si está en la Biblia, si es un ejemplo bíblico, ¿qué impide a Dios hacer exactamente lo mismo hoy? A veces nosotros no creemos de verdad que el Señor que nos prometió que recibiríamos poder para ser testigos, de verdad nos da poder para testificar. Y pensamos, no, mejor el otro que ha estudiado más, el otro. Pero el Señor no habló de currículums. El Señor habló de que Él nos daría poder para ser testigos. Su Espíritu en nosotros es lo que nos da poder para testificar. Entonces, una iglesia que cree en ese Dios soberano, ella cree que recibirá esta promesa de Cristo, poder para cumplir su misión.
Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. A veces no nos damos cuenta que nos acercamos al Señor sin creer de verdad. Incluso a veces hacemos oraciones mecánicas, automáticas, porque hemos escuchado, porque sabemos es lo que deberíamos de orar, entonces las hacemos. Pero en el corazón no creemos de verdad en lo que estamos orando. Y no nos damos cuenta que estamos actuando de esta manera. Y a veces queremos limitar la actuación del Espíritu Santo de Dios. Yo pasé por una experiencia y ya siempre os digo, ¿no? Mis experiencias no son una doctrina y no determinan nada más que una experiencia que yo he vivido. Para que podáis, saber lo que Dios puede hacer y algún día puede hacer lo que Él quiera, ¿no? Estábamos en el culto que empezó en una iglesia en la casa de mis padres y estábamos ahí en el culto y como cada domingo estábamos allí cantando. Usábamos un librito con las letras de las canciones, cada hermano tenía un librito en la mano, nos quedábamos todos sentados, cantando sentados. Yo tocaba la guitarra muerto de vergüenza, los que conocéis un poco mi historia saben cómo era, muerto de vergüenza mirando al suelo, el otro hermano que dirigía hablaba con la gente y yo ni soñaba hablar así con la gente, que la gente me mirase, esto sería para mí la muerte. Entonces, ¿qué sucedió mientras estábamos allí en un día como cualquier otro? Vino un de repente de Dios. Y las palabras que estábamos cantando se hicieron mucho más intensas en el corazón de nosotros. Y empecé a cantar sobre el amor de Dios y empecé a llorar sintiendo, es real, me ama. Que es muy distinto de cantar, ¿no? Que hay libertad y ver con el corazón, ¿no? Creerlo de verdad. Entonces, claro, pero me pasó esto a mí y pasó esto a unos cuantos hermanos y de repente yo abrí los ojos medio llorando y vi unos hermanos que empezaron a levantar y empezaron a cantar llorando, diciendo, sí Señor, yo creo en tu amor. Y personas que ya conocían al Señor desde hace años se levantaron llorando y cantando las canciones diciendo, santo es tu nombre, Dios. ¿Cómo puede ser que un Dios tan santo me ame a mí? ¿Cómo puede ser que un Dios tan santo me mire a mí, pecador, y me limpie, me lave y me haga su hijo? ¿Sabe que son palabras que estamos acostumbrados, pero en aquel día se hizo tan intenso en nuestros corazones que unos cuantos hermanos no aguantaron, empezaron a llorar mientras cantaban. Y levantarse, esto ya allí era... un hermano se levantó a la hora de cantar, ¿no? Pero esto pasó, nadie forzó, nadie dijo levántate, llora, ¿no? Nadie creó un ambiente con un piano, porque a veces dicen, ¿no? Que la gente llora porque el piano hace entonces crea un ambiente que la gente llora, por eso, ¿no? Sí que nuestras emociones pueden ser influenciadas, ¿sí? Sí que se puede usar la música para manipular las emociones de las personas, y hay mucha gente que lo hace, ¿sí? Pero también es cierto que el Espíritu de Dios obra en nuestros corazones. Y no podemos llamar una cosa por la otra. Debemos estar atentos a ello. Ahora, ¿qué pasó allí en aquel día, hermanos? Durante la semana, algunos hermanos llamaron a mis padres y dijeron, oye, olvidaros que nosotros existimos. No estamos de acuerdo con estas cosas, no queremos que las cosas de Dios funcionen así, piramos, nos vamos. Nosotros hemos quedado así porque fueron personas que estaban allí en llantos, llorando en la presencia de Dios, pero se asustaron. Se asustaron porque jamás les había sucedido esto. Se asustaron porque pensaron que estaban siendo manipulados por sus emociones, como si Dios no estuviese obrando esto en sus corazones. Ellos tenían en su mente que Dios no podía hacer esto, entonces se cerraron totalmente. Y dejaron de venir. Incluso uno de los hermanos que dejaron de venir era el que más conocía de la Biblia y el que compartía la Biblia. Y a partir de este momento empezamos a orar y mis padres, ¿no? Empezaron a buscar un hermano que pudiese venir y compartir la palabra.
porque a pesar de que mis padres tenían muchos años en la fe, él nunca se veía a él y nunca se preparó para poder compartir la palabra. Entonces no había nadie de los que se congregaban que se sentía capacitado ni movido a la predicación. Y fueron a orar y a buscar que otra persona viniese. ¿Pero por qué os estoy compartiendo todo esto? Por el peligro que hay en nosotros de poner límites en el obrar, en la actuación del Espíritu Santo de Dios, de tal manera que nos encerramos y nos cerramos de una manera tan hermética que incluso el mover de Dios lo podemos tener como algo profano. Me ha entristecido mucho el corazón, porque son hermanos que los amamos, los amábamos mucho y vemos el amor, el celo, la gracia de Dios sobre ellos. El amor que tienen por la obra, cómo trabajan, pero allí fue un divisor de aguas en su corazón. Se cerraron de manera que no querían ni hablar de ello, ni hablar de ello. Se acabó por aquí. Entonces, que el Señor nos ayude a que podamos conocer a este Dios soberano sobre su creación, de tal manera que no cerremos nuestro corazón para cómo el Señor quiere obrar en nuestras vidas. Y si Él obra, hombre, podemos decir, Señor, has sido tú, has sido mi corazón, ¿qué está pasando por aquí? ¿No? Si ha sido tu Espíritu, vendrán frutos. Vendrán frutos de bendición porque tu Espíritu obró en mí. Pero si no es de tu Espíritu, entonces no habrá pasado nada. Habrá sido un momento emocional y se acabó. Yo ya he visto cosas así. Yo ya he estado en lugares que parecía que una persona estaba siendo llena del Espíritu Santo de Dios. Y era todo mentira. Entonces, por saber esto, es prudente para nosotros siempre mirar hacia nosotros, no estar apuntando a los demás, sino que mirar, decir, Señor, yo he llorado, pero ¿he llorado simplemente porque estoy triste? ¿O porque tu Espíritu está trabajando en mi corazón? Porque estás obrando algo en mí. Y hay cosas que yo no las veré, sino a través de las lágrimas, a través del sufrimiento. Obra en mí, Señor. Si eres tú, sigue obrando. Estoy abierto a que lo hagas. Una iglesia que cree que Dios es soberano, entiende que recibirá poder para cumplir la misión y no pondrá a Dios en una cajita diciendo, Dios solo puede hacer esto porque yo creo que solo hace esto, ¿no? Si es algo que está en la palabra de Dios, podemos confiar que Él lo hará. Él lo hará. Podemos estar seguros de que no es algo manipulado ni construido por hombres, ¿no? Sino que es a la obra del Espíritu Santo de Dios. Y hay cosas, hermanos, que solo las veremos con el tiempo, ¿no? Cuando sucede no podemos discernir y saber 100% ha sido Dios o ha sido, ¿no?, el hombre, pero luego cuando vemos los frutos podemos decir, mira, ha sido Dios. Dios ha sido aquel que se ha movido. Y bueno, para que no quedáis con la mitad de la historia, ¿no? Hemos conocido, mis padres conocieron, ¿no?, que yo tenía 12, 13 años en esta época. Mis padres conocieron un hermano que estaba buscando un lugar para congregarse y que es un evangelista, pero increíble, increíble. Tú te sientas con él y él sabe hablar 3 cosas. Jesucristo salva, sana y libera. Esa es su conversación con todos. Y Dios hace con que su vida le acompañen milagros. Entonces, cuando él vino, empezó a aparecer un montón de gente. Incluso una vecina, ya os conté esto, ¿no?, que una vecina quería quedarse embarazada, vino, él oró por ella, se quedó embarazada y ya no volvió más. ¿No? ¿Ves? Y uno siempre pensamos, no, si Dios ha sido en la obra, la persona va a entregar su corazón, ¿no? Si Dios ha sido un milagro. No necesariamente, ¿no? ¿Y por qué Dios lo hace entonces si sabes si la persona que la persona le va a rechazar? Porque así es el amor de Dios. Porque así nadie de nosotros podrá decirle a Dios, bueno, si hubiese sido un poco más amoroso, ¿no?, si hubiese sido bondadoso, un poquito más bondadoso, entonces yo sí. No, nadie podrá quejarse de Dios, decir que Dios no fue lo amoroso lo suficiente.
sino que se quedará claro que la maldad del corazón del hombre es lo que le lleva, la dureza de su corazón, ¿no? Le lleva al infierno. Y bueno, quiero concluir diciendo algunas palabras que yo creo que a una iglesia que cree en la soberanía de Dios necesita recordar esto. Y creo que el Señor nos quiere recordar en esta mañana. En primer lugar, descansa porque has sido escogido antes de la fundación del mundo, como yo dije antes. Según los escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces descansa de que el Señor te eligió antes de la fundación del mundo. El Señor eligió darte salvación en Cristo Jesús. Entonces descansa en el Señor, descansa en que Él es soberano. Recuerda que tu vida no es fruto del azar. Es decir, es que mira, se olvidaron y he nacido. No, tu vida, tu existencia no es fruto del azar, sino que si vives, el Señor tiene un propósito en tu vida. Romanos 8:28, ¿no? Nos hace recordar eso. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el 29 dice, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Podéis ver a un Dios soberano? A un Dios soberano que planifica, hace y concluye. No deja nada a medias. Esta es la seguridad que el Señor quiere que tengamos al recordar que Él es soberano. Que recordemos esto. Que Él nos da paz en medio de la incertidumbre de la vida. Entonces, cuando recordamos que nuestra vida está en las manos de este Dios que es bueno y es sabio. Porque a nosotros nos gusta recordar que Dios tiene promesas y queremos las promesas de Dios, ¿no? Pero no nos gusta tanto cuando hablamos que Dios es soberano. Significa que Él gobierna sobre nuestras vidas. Hay muchos que no les gusta escuchar esto, pero esta es la verdad. Él gobierna sobre nosotros y gobierna sobre nuestras vidas. Juan 10, 28 y 29 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué palabras más intensas, ¿no? De Cristo hablando de sus ovejas, hablando de aquellos que se rinden ante Él. Y para terminar, Romanos 8:32 que dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como hermanos, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora, a veces pensamos que todas las cosas quiere decir que es como nosotros queremos que salgan, ¿no? Todo lo que pedimos. No. Todas las cosas hacen referencia a su propósito, a lo que Él quiere hacer para nosotros. Es decir, Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Entonces Él nos dará todas las cosas, todo lo que sea necesario para que seas un hijo de Dios, viviendo por la gracia de Dios para la gloria de Dios. Él te provee, Él me provee, Él nos provee de todo lo que es necesario para que podamos vivir como hijos y glorificar así su nombre en este mundo. Dios te guiará, te proveerá todo lo que necesites. Entonces, hermanos, la soberanía de Dios no es una doctrina abstracta para estar discutiendo entre teólogos. La soberanía de Dios es como una atmósfera vital del ser humano. Es una atmósfera vital del cristiano, del creyente, de aquel que entregó su vida a Cristo, que cuando entiende esto, porque nos da seguridad, nos hace humildes, nos fortalece en la prueba, nos impulsa a la misión y nos llena de esperanza para el futuro. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Aleluya. Te alabamos en esta mañana, Señor. Y nuestro corazón se regocija
también encontramos descanso en ti, Señor, encontramos paz en ti. Y también, Señor, nuestro corazón aumenta de fe en esta mañana, Señor, a poder vislumbrar y recordar que tú eres soberano, Señor. Nada se escapa de tus manos, en el sentido que tú tienes el gobierno sobre tu creación. Y tanto es así, Señor, que el ejemplo más fuerte que tenemos en el texto que hemos leído hoy, Señor, es que determinaste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Ha sido un decreto tuyo que Cristo moriría por nuestros pecados. Y así lo hiciste, Señor. Ese era tu plan. Que tu unigénito fuese el primogénito entre muchos hermanos. Y Padre, en esta mañana queremos pedirte perdón, Señor, por nuestra falta de fe, por nuestra incredulidad. Unas cuantas veces, Señor, en situaciones que pasamos, se nos olvida que tú eres soberano. Se nos olvida que nos estás cuidando a pesar de nuestras penas. Y a veces murmuramos, a veces nos quejamos, a veces cuestionamos, dudamos de tu amor, dudamos de tu cuidado. Pero, Señor, que estos sean momentos de debilidad nuestros, Señor. Pero que lo que vivamos de verdad no sea una constante en estos pensamientos, porque una iglesia que cree que tú eres soberano, Señor, no vive en esto, sino que vive en fe. Vive, Señor, con un corazón descansado y en paz a pesar de las adversidades. Incluso una iglesia que cree que tú eres soberano, predica con denuedo tu palabra. Predica el Evangelio con valor. Sin miedo a los hombres, sin miedo al rechazo, sin miedo a lo que dirán de mí, sin miedo, Señor, a perder la fama, a perder seguidores, a perder likes. Sin miedo, Señor, a perder amigos, sin miedo a perder familiares, sin miedo a perder su trabajo, sin miedo a perder su vida. Pero, Señor, es fácil decirlo, pero solo podemos hacerlo si tu Espíritu nos reviste de poder. Entonces nosotros queremos orar como oraron tus discípulos, Señor, en aquel día. Y decir, Señor, mira cómo está el mundo que estamos viviendo. Mira la cantidad de cosas que están hablando que son aberradoras, que son horribles, son abominables delante de tu presencia, Señor. Maneras que el ser humano quiere vivir, y no solo quiere vivir, sino quiere impedirnos que nosotros como cristianos hablemos de ellas. Pero nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hablar de Cristo, que vino, se hizo carne, murió en nuestro lugar porque somos pecadores y necesitamos que alguien nos rescate y nos salve de nosotros mismos. Y este mismo Cristo resucitó y nos quiere dar una nueva vida. Mira, Señor, sus amenazas. Mira, Señor, los miedos que tenemos, el rechazo que sufrimos. Pero, Señor, a nosotros danos de nuevo. Danos valor, Señor, para seguir compartiendo tu palabra. Y mientras ves haciendo, Señor, lo que nosotros no podemos hacer. Mientras, Señor, ve haciendo tus milagros. Ve, Señor, liberando gente. Ve, Señor, salvando. Ve haciendo, Señor, tu obra. En el nombre de Jesucristo pedimos, Señor. Ayúdanos a estar enfocados en nuestra responsabilidad delante de ti y a confiar que tú eres soberano, Señor, para cumplir cada una de tus promesas. Eres soberano para seguir cuidándonos y amándonos, teniendo misericordia de nosotros, incluso dentro de nuestras dificultades y adversidades, porque así eres tú, Señor. Tú cuidas a cada uno de tus hijos, siempre. Por eso te alabamos
en esta mañana, Señor. Por eso hemos cantado en esta mañana que tú eres digno de recibir nuestras vidas. Pedimos, Señor, ayúdanos en nuestra debilidad, ayúdanos en nuestra falta de fe. Haznos recordar, no solo de manera intelectual, sino que en nuestro corazón recibamos una revelación más profunda sobre tu soberanía, Señor. De tal manera que esto nos mueva, Señor, a cambiar, que cambie nuestras intenciones, que cambie nuestros afectos más profundos, que cambie, Señor, nuestra manera de actuar, que cambie y transforme nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo pedimos, Señor. Amén. Aleluya.